Cuba enfrenta un duro golpe a su industria turística, crucial para la isla. El turismo es una de las bases principales en este país. Se han ido las empresas, todo. Viene una crisis total. La decisión de varias cadenas hoteleras internacionales de suspender sus operaciones en la isla amenaza el ya colapsado sector turístico, uno de los pilares desde hace décadas de la economía cubana. Se han retirado parcialmente las españolas Meliá e Iberoestar, que mantendrán solo una parte de sus hoteles operando. La canadiense Blue Diamond y el grupo asiático Archipiélago International sí cerraron el total de sus operaciones, incluyendo algunos de los hoteles más lujosos de La Habana. Las multinacionales no dieron una razón específica, pero la decisión llega tras una orden ejecutiva de Estados Unidos. Washington sancionará a personas y compañías que se relacionen con la empresa estatal cubana Gaesa, una corporación multimillonaria que pertenece a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y que gestiona gran parte de los negocios en la isla, incluyendo el sector hotelero. ¿Qué supone para Cuba el cese de operaciones de estas multinacionales? Te lo contamos en este video. En el modelo comunista cubano, los hoteles son en su mayoría propiedad de empresas del Estado, pero suelen ser administrados por operadores extranjeros mediante un contrato con el gobierno. También existen empresas mixtas entre el Estado y compañías extranjeras para explotar instalaciones turísticas. Las cadenas extranjeras aportan la marca, la promoción internacional, los estándares de calidad, entre otros factores, pero quizás lo más importante es que aportan turistas, la mayoría de España, el resto de Europa y Canadá. Las cadenas hoteleras que recientemente anunciaron el fin de sus operaciones administraban establecimientos vinculados a una empresa estatal llamada Gaviota, que a su vez está bajo el control de un conglomerado operado por los militares que se llama Gaesa. Y aquí hacemos un paréntesis. Gaesa es una corporación militar con una estructura sumamente opaca. Aunque es estatal, no rinde cuentas a los organismos públicos de Cuba, no publica sus estados de cuenta y tampoco aparece en el presupuesto de la nación. Aún así está fuertemente implicada en la economía de sectores como el turismo, el comercio, las telecomunicaciones, la banca, las remesas y la construcción. Y fue a esta corporación a la que Estados Unidos apuntó tras su orden ejecutiva del pasado 1 de mayo, cuando advirtió de sanciones contra personas o empresas que negocien con el gobierno. Las empresas hoteleras atribuyen a múltiples factores su retirada de la isla, desde sus preocupaciones legales hasta el deterioro de las condiciones operativas y la crisis energética que vive la isla. No mencionan exclusivamente la amenaza de sanciones. Su salida tampoco significa que los hoteles que administraban vayan a cerrar automáticamente, porque podrían, en teoría, seguir siendo operados por empresas estatales cubanas. La cuestión que plantea no es quién administrará los establecimientos, sino quién será capaz de llenarlos de turistas. Tengamos en cuenta que el sector turístico de la isla sufre una debacle y no ha logrado regresar a los niveles previos a la pandemia de 2020, cuando llegaban al país entre 4 y 5 millones de visitantes por año. Entre enero y abril de 2026, Cuba recibió apenas unos 328.000 visitantes internacionales, esto según datos oficiales. Esa caída además se aceleró al agravarse la crisis energética y de abastecimiento que algunos comparan con los tiempos del periodo especial de los años 90, cuando el colapso de la antigua Unión Soviética arrastró a sus aliados cubanos a una crisis económica severa. Como en aquellos tiempos, hoy en día hay apagones diarios de varias horas, escasez de todo tipo de rubros, incluyendo una escasez extrema de combustibles, lo que a su vez implicó la suspensión de vuelos internacionales. También existe un deterioro pronunciado de los servicios básicos que ha afectado, por ejemplo, la recolección de basura y la atención en los hospitales. Para quien visite a la isla desde el extranjero, se encontrará playas vacías, hoteles semidesiertos y pocas opciones de esparcimiento, y con la salida de las cadenas internacionales de hoteles, se teme que este panorama se agrave más. Este nuevo golpe para el turismo pone de relieve la creciente dificultad del país para mantener vínculos con inversores, proveedores y empresas extranjeras. Y esto en medio de las crecientes presiones del gobierno de Estados Unidos, que a su vez mantiene un embargo sobre la isla, vigente desde hace 6 décadas. Para el régimen cubano va a ser un desafío preservar estas instalaciones, que tienen elevados costos de mantenimiento, electricidad y personal, difíciles de asumir para un gobierno en crisis. Y es que Cuba está prácticamente en la quiebra y acumula varios problemas. Una caída acumulada del 15% de su Producto Interno Bruto en los últimos 5 años, la insolvencia ante múltiples prestadores internacionales y una población empobrecida. 9 de cada 10 cubanos en la isla viven en condiciones de extrema pobreza, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y un punto importante que mencionar es que los economistas consultados por BBC Mundo destacaron que las presiones de Washington hacia La Habana no solo buscarían un posible cambio de
régimen en Cuba. También señalan que estas medidas están desplazando el sector turístico cubano a empresas de España y de Canadá, lo que ante un eventual cambio significativo en la isla podría dejar la puerta abierta a inversionistas estadounidenses.